Belarminio Ramírez, politólogo, analista, está con nosotros en este diálogo urgente, a quien damos los buenos días de inmediato. Belarminio, bienvenido. Muchas gracias y buenos días a ustedes y al pueblo dominicano por darme la oportunidad de estar aquí en esta mañana de un día tan especial para analizar el proceso post-electoral. Sí, vamos a ver si podemos dividir esto y aprovechar su visita. Belarminio, vimos o estamos viendo, porque todavía no ha culminado el proceso de conteo, a un presidente actual reelegirse con una cantidad o un % nunca antes visto, particularmente dentro del mismo PLD. El PLD había caído ya a un 37, 38% y vemos un repunte ahora que pasa el 50% incluso de manera individual. ¿A qué usted cree que se debe eso? Ahora, al ver los números, porque los académicos y en mi caso yo me la he jugado muy fuerte, porque soy uno de los pocos que hace proyecciones con mucho tiempo de anticipación. Hoy me siento muy satisfecho y muy tranquilo por haber contribuido a que Danilo sea candidato. Presidente. Sí, no, y que fuera candidato, okay. Porque nosotros fuimos el primer académico que comenzó a plantear lo de la necesidad de reformar la Constitución para abrirle paso a Danilo. Nuestro punto de partida estuvo en la encuesta publicada por el periódico Hoy en enero del 2013. 4 meses después de Danilo, 2013. Sí, 4 meses después de estar en el poder, solamente anunciando su filosofía de gestión y su estilo de liderazgo cercano a la gente, él logró incrementar niveles de confianza, niveles de credibilidad, niveles de popularidad y niveles de optimismo y esperanza. Cuando históricamente en el mundo, cuando tú ganas unas elecciones, la campaña electoral es una guerra de expectativas y de promesas. Entonces, el día que tú llegas, lo que se hace por lo regular es comenzar a desmontar las expectativas. Él no tuvo que hacer eso. Entonces, en ese momento me di cuenta que había un estado emocional de la población muy vinculado a un liderazgo que se identificaba mucho con su estilo y que eso era el comienzo de una era de ese liderazgo. Por eso planteé que lo conveniente era que el PLD repitiera con él porque tenía ya las elecciones ganadas, porque era un posicionamiento blindado lo que tenía. Pero le ayudó también que la oposición se enfocó en el target equivocado. Sí, también los partidos de oposición se resquebrajaron, pero el éxito tiene que ver principalmente en la naturaleza de Danilo como líder y en lo eficaz que ha sido su gestión de gobierno, más que en la debilidad de los adversarios. Políticamente, ¿qué significa esta nueva era de Danilo Medina? ¿Cómo él queda ahora posicionado en el PLD? ¿Cómo quedan los otros liderazgos de ese partido? ¿Qué significa ese alto porcentaje que acaba de obtener Danilo? Danilo se ha convertido en el centro cohesionador de la sociedad dominicana, más allá de los partidos políticos. Danilo ha logrado lo que no logró ningún líder ni ningún partido en el pasado. Inclusive toma un partido en declive como organización, después de 3 periodos en el poder, y lo lleva a más del 50% de los votos. Nunca eso se había producido en el país. Pero en el escenario preelectoral, cuando hacíamos las mediciones, sin Danilo el PLD caía a un 30 y algo. Y se veía claramente que sin Danilo el PLD perdía las elecciones, lo iba a perder todo. ¿Perdía estas elecciones sin Danilo? Sí, sin Danilo lo perdía, no importa a quién acudiera. Y cuando ustedes ven lo que está pasando en el nivel municipal, como personas prácticamente emergentes están desplazando al liderazgo con una obra, un legado y una vida, eso tiene que ver con un perfil psicológico de la población. Cada cierto tiempo hay una actitud al cambio, o sea, tú puedes ser eficiente, tú puedes ser eficaz, tú puedes, como el caso de Roberto Salcedo aquí, y en un momento dado el electorado decide cambiarte. Y en un momento dado, lo que fue tu estilo, que te dio buenos resultados, ese mismo estilo ya la población no lo quiere. Entonces, lo que vemos es un Danilo en el centro de la sociedad que rompió las barreras partidarias y que va a seguir creciendo. O sea, lo que vimos, por ejemplo, el día de ayer, porque el manejo de él tiene mucho que ver. O sea, este hombre gana con un 62 y pico % de los votos, en una simple celebración, lo que hace es llamar a los que perdieron, invitarlo ahí mismo a los legisladores que salgan electos de la oposición. O sea,
es un liderazgo con mucha madurez, con estilo de estadista, en una sociedad donde la política históricamente ha estado dominada por la inquina y la confrontación. Entonces, él cohesiona, entonces, está en su era. Usted menciona, o mencionó ahí en su descripción, lo que pasó con Roberto Salcedo. Para entrar ya en un tema un poco más particular, para poder diagramar la presidencia a nivel provincial, ¿qué sucedió en el Distrito Nacional? Que vemos un alcalde que perdió, vemos un senador y un presidente con una valoración muy similar. ¿Dónde cayó esa diferencia? Con mucha precisión te voy a explicar. Lo primero es que Roberto Salcedo es el mejor alcalde que ha tenido la capital a lo largo de su historia. Lo segundo es que Roberto Salcedo es el primero que gana 3 elecciones consecutivas, el único en la historia de la alcaldía de la capital dominicana. El problema estuvo en que Roberto, cuando llegó en el 2002, ganó Roberto, por su fama, por su estilo, por su prestigio como comunicador. Y Roberto, como llegó apoyado en su grandeza, en la naturaleza de su personalidad, él no empoderó a la estructura intermedia del PLD nunca en la gestión. Cuando llegó el 2014 y comenzamos a ver encuestas sobre los alcaldes y los legisladores, en todas las encuestas salía que Roberto era un modelo que la misma base de su partido no se sentían a gusto para asumirlo y salir a venderlo. Ahí fue que tuvo el problema, porque es que él nunca empoderó a las estructuras intermedias del PLD en la gestión. Entonces, por eso nosotros, en mi caso, por ejemplo, en el 2014 ya, yo estaba diseñando la campaña a la alcaldía de Alejandro Montaz, porque viendo eso entendía que Roberto no iba a buscar esa candidatura. Esa pregunta de Iván, ¿era posible esa baja en la votación sin la ayuda del PLD? Bueno, pero es que el PLD, muy importante, Luis, el interrogante, el PLD en su estructura de dirigencia de base no se siente representado en él, porque cuando tú llegas a un puesto de elección popular, por ejemplo, yo trabajo por ti, él trabaja por ti, él trabaja por ti, y nos lanzamos a buscar los votos para que tú ganes, de una u otra forma, desde la gerencia, tú tienes que tener detalles y deferencias con nosotros. El estilo de gerencia de Roberto Salcedo, que le ha dado a la capital una higiene, una transformación positiva, ese mismo estilo de gerencia en lo que es la conexión alcalde-partido no es la ideal, y eso es lo que era pagado ahora, porque es que los dirigentes no se sentían como con el estado de ánimo de salir a mover cielo y tierra para que él ganara, porque es que él no lo empoderó nunca. Políticamente, ¿qué significa para el PLD y para Danilo Medina haber perdido la plaza más importante del país? Bueno, yo pienso que el PLD en estas elecciones hay que verlo, yo lo veo desde la perspectiva de Danilo, aquí ganó el pueblo dominicano. Tú lograr ganar 4 elecciones presidenciales consecutivas como lo ha logrado el PLD, eso es el primer partido en América que lo logra. Hay que irse por los macros, los resultados macros. El hecho de que la oposición ganara una plaza aquí o allí, eso son percatas minutas. Esa es la democracia y eso es bueno. Estas elecciones a grandes rasgos es un triunfo del pueblo dominicano. Es una sociedad que hoy celebra, hay mucho estado de ánimo positivo, mucha expectativa y mucha tranquilidad. Nosotros ya como académicos podemos luego entrar en los detalles analizando por qué sucedió tal cosa. Pero el PLD como partido lo único que debe hacer es celebrar. Belarminio, al día de hoy vemos 4 o 5 senadurías que no son del PLD. Tal vez termine así, tal vez no. ¿Cuál es la razón por la que el PLD perdió esas senadurías, habiendo tenido prácticamente... Algo muy simple. Cuando se estaba barajando lo de las candidaturas en los procesos internos, nosotros fuimos reiterativos en señalar que el pacto de la reforma constitucional para la reelección de Danilo no debió extenderse a lo congresual y lo municipal. El PLD cometió un error en blindar las boletas locales
un partido con 12 años consecutivos en el poder tiene que implementar mecanismos de renovación para ir con cara nueva, pero sobre todo yo insistía en que se debía hacer estudio de mercado, evaluando el desempeño de los alcaldes y de los legisladores, y aquellos que estaban bien, el partido debía repostularlo, y los que no estaban bien, el mismo partido debía buscar la forma. En otras palabras, se postularon candidatos. Exactamente, no que el mercado ya no estaba para ellos. Creían que la ola del presidente lo iba a arrastrar. No, también. pero es que no estaba. Por ejemplo, eso mismo de San Pedro, es que nunca estuvo el mercado para este muchacho. Entonces, él en la misma, es que no debió ser candidato por él mismo, por doña Alejandrina, por ese pueblo, que el PLD le ha dado 2 senadores y el pueblo no se ha sentido representado por ambas. ¿Qué decían tus estudios? ¿Quién era el candidato idóneo del PLD en San Pedro? O la doctora Juana Vicente. La doctora Juana Periodista. Vicente en la CIN médico. Una doctora enfocada en un servicio social que ahora es diputada. En todos los estudios ella estaba posicionada para ganar cómodo. Era su momento, pero no hubo forma de que José María Sosa lo entendiera. Por ejemplo, aquí en la capital, el síndico natural del PLD era Domingo Contreras. Si se hubiese ido a un proceso interno entre Salcedo y Domingo Contreras le iba a ganar mucho a poco. Y si ganaba Salcedo ese proceso interno, ¿ganaba la alcaldía del distrito? El proceso servía para revalidarse partidariamente. Y el mismo proceso interno hubiese servido para que él se reconectara con la estructura dirigencial del PLD y reasumiera un compromiso partidario. Entonces, la forma en que como se lidió el proceso, al final vamos a competir, después dejen eso así, escuchen bien, ese mismo hecho tiene que ver con pues el PLD resultado. tiene culpa de eso. Con el resultado de hoy, porque es que no manejó bien los procesos. Porque el problema en el PLD, apreciados amigos y televidentes, está en que los liderazgos locales lo están viendo en forma de adhesión a los líderes nacionales. Entonces cada quien está protegiéndolo de su lado. Y es que la democracia no podemos seguirla manejando así. Tenemos que evaluar el desempeño de cada liderazgo y si llenó las expectativas primero de su partido y luego de la sociedad, entonces tú vas por la repostulación. Si no la llenó, no importa que sea de Juan o de Pedro, no debe ir. O sea, porque esa es una forma de mantener la democracia legitimada y de los propios partidos ir creando alternabilidad, dando oportunidad. Porque aquí hay una cultura de que la gente se te eterniza en los cargos y no quiere soltarlo nunca. Belarminio, PRD, Partido Reformista. Los dos fueron, digamos que de una manera muy similar en la boleta, cada uno alimentándose y alimentando a partidos, digamos que mayores, en el PLD y en el PRM. Vemos o estamos viendo que el PRD va a caer a un 6% aproximadamente y un partido reformista que está bastante cerca de eso mismo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado con el PRD en 4 años? El PRD no cayó. Cuando se comienza a discutir lo del pacto PLD-PRD, el PRD estaba por debajo de 2 puntos. Si tú lo tomas en el posicionamiento que tenía, cuando se inicia el proceso de reforma constitucional, lo que el PRD ha hecho es crecer y ganar. Quien más ha ganado en este proceso de las organizaciones políticas es el Partido Revolucionario Dominicano. Logró retener una cantidad importante de alcaldías, de lo contrario no ganaba uno solo. Si iba solo hasta perder el reconocimiento. Todo. No, perdía todo, no lograba una alcaldía. Prácticamente ya lo del PRM habían hecho el hoyo. Tenían la pala y tenían el panegírico que le iban a leer al PRD. Y resulta que ahora el PRD probablemente que le lea el panegírico a ellos. Porque en la forma como termine este proceso, de aquí en adelante, el PRD va a preservar ¿Puede poder, recomponerse? símbolo, pero claro. Aún con el PRM ganando. Claro, pero el problema es que el PRM todavía no es un partido, es una sigla que no está compenetrada con el tejido social. Entonces ellos no tuvieron tiempo para armar estructuras locales, ahora es que ellos tienen que ponerse en eso y eso no es fácil. Profesor, el PRM, Luis Abinader, hablando en términos concretos, no llega a un 30%, saca un 27 y tanto.
¿Cómo eso va a repercutir? ¿Qué va a pasar ahora en el PRM? Porque está Hipólito Mejía por un lado, está Carolina por otro. ¿Qué se avisora en un futuro cercano en el PRM? El candidato de la oposición en el 20 es Luis Abinader. Ese es un proceso ya irreversible. Porque cuando uno analiza esa votación de Luis Abinader es un triunfo. En la política es como el béisbol. Si tú eres un jugador de pelota AA y te toca enfrentarte a un Juan Marichal o a un Pedro Martínez como lanzador, a ti se te va a abrir el pecho y no va a ver la pelota. Con Danilo como adversario, ningún candidato tenía oportunidad. Pero con la presencia de Carolina Mejía como No, pero es que Carolina ahora, todavía no la conoce ni el 20% de la población. En los próximos, estamos hablando de 4 años más Hay adelante. que esperar, porque esos inventos históricamente no han funcionado. En un caso, por ejemplo, Jacinto buscó a Maribel Gasó y después no funcionó, porque es que cuando tú no te inicias temprano en la política, después cuando tú tienes que convivir, darte unos cuantos baños de grajo en los barrios y todo eso, ella puede estar simulando que está feliz, pero puede en su interior estar traumatizada y después decir que no va a seguir en eso. Hay que esperar. ¿Qué debe hacer Luis Abinader? Escúchame, Iván, ahí. ¿Qué debe hacer Luis Abinader para consolidar ese liderazgo? Porque, como bien dice Iván, uno ve como a un Hipólito Mejía muy activo, queriendo promocionar a su hija, incluso para todos lados andaban juntos. ¿Cómo debe manejarse Luis? Esas posiciones que ganaron, ¿serán fieles a él? ¿Cuál debe ser el manejo? Si Carolina decide hacer carrera política, yo veo en el 20 repitiendo ellos con el mismo binomio. Y lo que veo ahora es un pacto entre los dos para hacer un partido que todavía no lo tiene. ¿Y si no será así? Eso es lo que veo. Si esto pudiera cambiar dentro de unos meses, porque ahí, por ejemplo, este muchacho que va a la alcaldía del Distrito Nacional, lo que hay detrás de él es un proyecto presidencial. Con mucho cuarto. Pero ese proyecto eso va a depender de que él tenga éxito en la gestión. Ese proyecto presidencial. Porque una cosa, por ejemplo, es estar teorizando en estudios de televisión y en oficinas cómodas. Y otra cosa es tú salir a gerenciar y gobernar la capital de la República con esos contrastes que hay de pobreza y riqueza. Usted no ve, vamos a ver cómo él va a reconectar con lo comunitario, con lo religioso, con las estructuras sociales de esta capital. Con lo que sucedió en esa campaña en tan poco tiempo y el empuje que él tiene del sector empresarial, ¿usted no prevé en este momento una campaña presidencial de parte de David Collado para el No, pero es que desde un principio él comenzaron a promoverlo presidencialmente. Porque con el diseño de comunicación que él sale no fue para una alcaldía ni una diputación. Desde que él salió al escenario, hace como 8 o 10 años, yo me di cuenta un mes después que había una inversión fuerte en alguien que querían posicionarlo en todo el país, con un estilo. Eso es una cuestión obvia, lo de ellos no es alcaldía, hay un propósito más allá de ahí. Entonces hay que esperar también si él pasa la prueba en la alcaldía, porque le voy a decir una cosa, esas estructuras del PRD, porque el PRM es lo más anárquico del PRD histórico. Tú puedes llegar ahí siendo un santo y te comen vivo. Profesor. Ese muchachito lo podemos ver dentro de 8 o 10 meses anciano. Profesor. Porque bregar con esa gente. ¿Y en Santiago pudiera pasar lo mismo con Abel Martínez? No, Abel es el líder más grande de Santiago. Los liderazgos de Santiago es Abel y Julio César Valentín. Sí, pero Abel Martínez es un gerente. Una cosa es un liderazgo. Porque hay que ver, político, antes de ser diputado, ¿qué fue él? ¿Qué fue? Estuvo en la justicia. Fiscal. Excelente fiscal. Presidente gerente de la Cámara de Diputados. Y luego como presidente, excelente. Precisamente es un gerente. Por eso lo menciono, porque aún siendo gerente, no es un municipalista. Pero es que es un gerente de lo público. Porque gerenciar la justicia es lo más complicado. Y como fue buen fiscal, fue que llegó a ser uno de los diputados más votados del país por su obra como fiscal. Y como presidente de la Cámara de Diputados ha sido eficaz, exitoso, y por eso va a su provincia y miren lo que sucede. Profesor, si vemos las encuestas, siempre hay renglones que te ponen a los partidos políticos tradicionales como lo que no quiere la gente, que la gente está cansada. A la hora de la hora, vemos que los partidos pequeños no suben, que Guillermo Moreno, quien las encuestas proyectaban con un 6, un 7, un 23, saca un 2. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad dominicana? Que estos partidos pequeños no avanzan
con todo y que supuestamente la gente está cansada de los mismos partidos tradicionales. Ok, antes de responderte esa parte, quiero puntualizar con lo de Santiago. Históricamente Santiago se caracteriza en lo local por elegir a alguien que va en contra del que está en el Ejecutivo. Ahora cambió. Sí. O sea, los científicos políticos tenemos que ir leyendo cambios en los procesos. Es la primera vez que elige un alcalde, escúchenlo bien, de verdad. es la primera vez que Santiago en los últimos 20 años escoge un alcalde que es del partido que gobierna. ¿Y con qué votación? Lo que tú planteas de la izquierda, lo que pasa es que la izquierda primero y los partidos emergentes nunca han sido capaces de cohesionarse, ellos. Hay mucho ego. Porque nosotros hablamos de los virus en los partidos grandes, del egoísmo, del personalismo y del grupismo, pero los partidos chiquitos lo hacen para alguien como un patrimonio de familia. De familia, ¿eh? Después ellos ponen el hijo, si hacen un pacto para una regiduría, un cuñado, un sobrino, para una diputación, así es que lo han manejado. Pero nunca se ha visto un proyecto alterno, buscando posicionarse en base a los disgustados con el modelo tradicional de partido. Al principio, cuando salió este muchacho, Guillermo Moreno, a la escena, yo dije, y lo dije 4 meses después de Leonel salir del poder, cuando él le marchó a Leonel, claramente con el propósito de destruir la imagen de Leonel, yo dije en más de 20 programas de televisión, Guillermo Moreno va a lograr su objetivo de agrietar y dañar la imagen de Leonel, pero Guillermo Moreno al mismo tiempo está acabando su sepultura. Y dije, Guillermo Moreno, hace 3 años y medio, dije y reiteré, Guillermo Moreno en el 16 va a sacar menos votos que lo que sacó en el 12. Lo que pasa es que también ha transcurrido 2 procesos ya. No, mi hermano, es un asunto de psicología social. Si todas las personas que están aquí te siguen a ti, y yo llego y te destruyo a ti, probablemente ellos dejen de seguirte, pero no me van a seguir a mí. Eso fue lo que pasó. Lo primero que hizo Guillermo Moreno fue tratar de destruir la imagen de Balaguer. Balaguer es dueño de una era. Aquí era de gobierno en este país. Solo tienen Pedro Santana, Buenaventura Bay, Lili, Trujillo Balaguer y Leonel Fernández. Y ahora la de Danilo se está construyendo. Se. Entonces, cuando tú sumas leonelismo y balaguerismo juntos en todos los momentos de la historia, te da más del 90% del electorado. Y él le cogió con dañar esos 2 líderes. Profesor. Entonces, él está caminando en un terreno árido. Ya él no va a crecer políticamente porque se le ve como alguien lleno de pasión, de odio, persecutor. Él no se trabajó desde el contexto estratégico del neuromarketing, porque el éxito hoy radica en tú caerle en gracia y caerle bien a todo el mundo. ¿Y ese partido? No, es que con el estilo de política que la izquierda y los emergentes hacen, no es para caerle bien a nadie. Usted habla de Leonel. ¿Cómo queda Leonel en esta coyuntura? Futuro de Leonel Fernández. Hablen un poco de esa parte dentro y fuera del PLD. ¿Puede o debe ser candidato? Pero él sigue cometiendo el mismo error que cometió en el 2012, porque en el 12, yo quiero que ustedes recuerden que 2 semanas después de las elecciones del 12, ya habían vallas gigantes puestas en la 27, vendiendo el retorno de Leonel en el 16, antes de entregar el poder. Algo que va en contra de todos los manuales de marketing y de estrategia política, porque cuando tú gobiernas por un buen tiempo, lo indicado es que tú descanses, deje que la gente descanse de ti y en un momento oportuno tú sales con cambio y rediseño para que la gente vuelva y se ponga en ti. Ellos no han dado tregua a la población. Esa pausa todavía está pendiente. Entonces yo veo una obsesión. Hay una obsesión del entorno de Leonel sobre Leonel. Lo de ellos nada más es calendario electoral. No ven en Leonel el líder extraordinario, no ven en Leonel el hombre que tiene una era, no ven en Leonel el liderazgo que debe ser un liderazgo mentor, no ven en Leonel el liderazgo que debe pasar a la fase de la reproducción política, que es un ciclo que han logrado pocos líderes en América. La reproducción política es la satisfacción de tú ganar poniendo a triunfar a tu subalterno. Claro. Entonces a Leonel se le han presentado todas estas oportunidades porque es uno de los liderazgos
más sólido y de más calidad del continente. Mas, sin embargo, ellos lo han empequeñecido y el mismo Leonel se ha dejado empequeñecer. ¿Ustedes oyen a alguien hablando de la obra de gobierno de Leonel? Nada más se habla, damas y caballeros, de que Leonel quiere retornar al poder. Eso es increíble. Un hombre que hizo una transformación de la sociedad dominicana. Lo que Leonel y su equipo deberá estar haciendo, y Funglode, escúchenlo bien, cada mes estar poniendo en circulación un estudio o un texto sobre el legado de Leonel en todos los aspectos de la sociedad dominicana. No en eso que ellos están en que él tiene que volver o se acaba el mundo. Y no es así. ¿Qué tanto afectó la ausencia de Leonel en la campaña presidencial de Danilo Medina? No afectó nada. O más bien a él. Exacto, a él, no a la campaña. También, porque si tú tomas Leonel ahora, está mejor que como estaba hace 2 años. Yo siempre dije que Leonel no debía salir a recorrer mar y tierra, como decían sus colaboradores, para apoyarlo a ellos. Porque es que con el negativismo, cuando tú tienes un negativismo tan alto, el negativismo también se endosa y se pega. ¿Ha perdido algún danilista en las candidaturas locales? Sí. ¿Cuál? Bueno, Francis Vargas está... No, Francis es leonelista. ¿Ha perdido? Invítenme la próxima semana aquí para que veamos las proclamaciones. Y voy que no van a encontrar ustedes. Es muy raro que encuentren. Entonces, sí, en el Seibo perdió una danilista. Bueno, pero ella perdió porque el leonelismo la puso a perder, porque el asesor... Pues entonces ¿dónde perdió el leonelismo el danilismo? No, déjenme explicar. Lo que pasa es que Kenia Mejía de Bisonó, comencé yo a asesorarla hace 2 años y medio. Kenia Mejía de Bisonó, diputada en la cima de la popularidad de allí, es el liderazgo natural del Seibo. Entonces, cuando se comienza a definir la candidatura a senador, ¿cómo se llama el muchacho este que fue director de INEC? Ricardo Jacobo. Entonces, cuando se habla con Ricardo Jacobo y la actual senadora declina, dice que no va a seguir, suegra, porque ella, si no, ella llegó por una casualidad histórica, no porque tiene carrera política. Se habla con Ricardo Jacobo para articular una boleta donde Kenia sea candidata a senadora, Ricardo diputado, y en el otro, el diputado del PRD, que está muy bien. Maldonado. Él dejó abiertas las expectativas. Escuchen bien, pueblo dominicano, Cuando llegó el momento de inscribir la boleta en la Junta, nadie encontró a Ricardo Jacobo. Entonces hubo que salir a inventar, buscando a una persona, una pastora, una mujer que nunca fue política, y inscribirla como candidata a diputada en el puesto que estaba Kenia. Entonces, ¿quién lo pone a perder? Pero ahora lo que dicen allá es que el senador que gana del PRM es socio en las empresas, ellos están mezclados en proyectos económicos. Entonces, él la puso. Belarminio, futuro, esta pregunta le va a gustar mucho a mi compañera Colombia Alcántara. Futuro político de Margarita Cedeño de Fernández. Bueno, yo pienso que cuando vemos lo que pasó ahora, porque se hicieron muchos estudios de nuevo para la candidatura presidencial, lo mismo que se hizo en el 12 se repitió ahora. Y siempre que se vendía Danilo acompañado de Margarita sacaba mucho más puntos que cuando se medía Danilo acompañado de otra persona. Porque hay una parte de la sociedad, hay nichos sociales de gente muy humilde, no vinculada partidariamente, que no comen cuento con esa mujer. Ese mismo hecho refleja que ese es un activo que el PLD y la sociedad tiene ahí. Margarita se puso en la cima de popularidad a partir del 2006 y estamos en el 2016. O sea, ella emergió prácticamente. Y se mantiene dentro de los 4 o 5 liderazgos de todo el país más popular. O sea, el PLD la tiene ahí. ¿El país está listo para una mujer presidenta? Hace mucho. Este país en una palabra, ¿beneficioso o no que danilistas desde ya empiecen a hablar de Danilo para el 20? Bueno, tú estás hablando probablemente aquí con la persona que es el que va a asumir ese discurso. Gracias, Belarminio Ramírez, politólogo, analista, estuvo con nosotros hoy en Diálogo Urgente. Esperamos volverlo a ver pronto. Mucho gusto. Para Iván y para Luis Muñoz, un placer hablar con usted. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar con Colombia y con Víctor de todos estos temas que tratamos aquí con Belarminio. Ya volvemos. Diálogo.